Esta exposición va a retomar aquella exposición sobre las problemáticas atmosféricas, que en definitiva son problemáticas ecológicas. Esta concepción tiene que ver con lo que nos ha ofrecido Peter Sloterdijk en Esferas, en los 3 tomos de Esferas: burbujas, globos y espumas. Sobre todo en la parte del tomo dedicado a espumas, se tiene desarrollada esta apreciación, esta perspectiva atmosférica de las sociedades y sobre todo de la modernidad, tal como se encuentra actualizada. Diremos que esta interpretación atmosférica y ecológica de Peter Sloterdijk es una toma de conciencia de la situación, la condición, el lugar y el planeta en que vivimos, y la interacción entre todas estas composiciones y planos de intensidad, también podríamos decir espesores de intensidad. Porque no se puede olvidar, fundamentalmente, no solamente que vivimos en un planeta, en ecosistemas, que formamos parte de estos ecosistemas, que obviamente sabemos ya que incidimos en estos ecosistemas, en sus propias dinámicas, en los ciclos vitales, y a su vez lo que pasa con estos ecosistemas nos devuelve el planeta como boomerang. Entonces nos afecta, tanto corporalmente como socialmente. Entonces es un ciclo, y son círculos, si ustedes quieren, que de virtuosos pueden pasar a ser viciosos, sobre todo teniendo en cuenta los índices, diremos de ese modo, del cambio climático. Pero queremos concentrarnos en el análisis mismo atmosférico y ecológico de Peter Sloterdijk sobre la modernidad. Es un balance ecológico de lo que podemos llamar, recurriendo a términos de Foucault, la genealogía, la arqueología y la hermenéutica de la modernidad. Y avanzando más allá desde nuestra lectura de Peter Sloterdijk, una perspectiva compleja, estética, de la civilización moderna. Estética no solamente en el sentido de belleza, de arte, sino estética en el sentido también de sensible, de sensibilidad, de capacidad y facultades de la sensibilidad. Y en ese sentido abordamos pues lo que hemos venido llamando la perspectiva de la complejidad desde un desarrollo más rico en la medida que ya incluye esta forma de pensar una complejidad mayor que la abordada en el desenvolvimiento mismo del pensamiento complejo, para decirlo en términos resumidos, desde la teoría de sistemas hasta las teorías nómadas, llegando a las
teorías ecológicas, de la ecología compleja, pasando por la teoría del caos. Es decir, todas aquellas implicaciones y consecuencias que también datan y derivan de las ciencias contemporáneas, no solamente relativas a la física relativista y física cuántica, sino a la biología molecular. Es decir, los desarrollos avanzados, inclusive puntuales, de la química, del análisis molecular y del análisis de las partículas infinitesimales. Un ejemplo práctico tiene que ver con lo que se llama la nanotecnología. Bueno, pues estamos ante, digamos, ya desenvolvimientos no solamente más actuales, sino más avanzados, de mayor complejidad del pensamiento complejo, de la perspectiva compleja, o lo que hemos llamado la epísteme compleja, que en este caso adquiere un abarcamiento y una comprensión desde la estética, desde la sensibilidad, desde las sensibilidades sociales, pero también desde los imaginarios sociales, desde los imaginarios inherentes a las propias cosas, sistemas de cosas, a la propia arquitectura de las ciudades, y no solamente las ciudades. Entonces estamos ante un pensamiento complejo que no solamente adquiere un mayor nivel de complejidad, sino que tiene la tarea y resuelve esa tarea en términos de la comprensión y el entendimiento de la interacción de todos los planos de intensidad y espesores de intensidad de esa complejidad. Eso nos permite también tener en cuenta no solamente la magnitud y el alcance de la crisis ecológica, llamada eufemísticamente cambio climático, pero también de la crisis civilizatoria. Obviamente no desde una perspectiva apocalíptica o calamitosa, sino desde una perspectiva de el dar cuenta, la descripción misma del acontecimiento moderno en su actualidad. Y por lo tanto, en ese sentido, de las subjetividades, de las intersubjetividades, de los imaginarios y de las transformaciones de las culturas y de la cultura moderna, de la civilización moderna, con todas sus diferenciaciones y singularidades. Bueno, pues a partir de esta perspectiva se puede también desarrollar la crítica no solamente de la modernidad, que ya tiene un alcance mayor al desarrollo de la crítica de la modernidad que deviene desde la dialéctica del iluminismo de Horkheimer y Adorno, que adquieren Peter Sloterdijk, que también forma parte de la Escuela de Frankfurt en la actualidad, y de sus propios desarrollos y transformaciones, adecuaciones y actualizaciones y aportes de esta escuela. Entonces, en ese sentido, estos cambios y estas transformaciones tienen que ver con las transformaciones mismas de la crítica de la modernidad, de la medida que se ha ido transformando y cambiando y desplegando el concepto de modernidad, que adquiere una mayor complejidad y además una mayor comprensión de sus vínculos históricos, histórico-culturales, con otras civilizaciones, con las civilizaciones anteriores, que no desaparecen,
sino que de alguna manera se subsumen dentro de la misma modernidad y reaparecen en sus espesores, en la composición de los espesores de la civilización moderna, en formas de expresión, en formas de conducta y de comportamiento, en formas de diseños arquitectónicos y también en formas del pensar. Entonces estamos ante una mayor riqueza y una mayor explicación dentro de esta interpretación atmosférica y ecológica y estética. En ese sentido, queremos como poner esta exposición en los inicios mismos de una interpretación de la interpretación, pero también una interpretación de los referentes de la interpretación, que es obviamente la civilización moderna en toda su complejidad y sus localidades específicas. Y si ustedes quieren, sus formaciones regionales y sus formaciones nacionales específicas en la actualidad. ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque ponerse en el lugar de las premisas es ponerse en el lugar de la partida. Y esto es importante porque aclara mucho los alcances mismos del desarrollo de esta crítica atmosférica, ecológica y estética. Una premisa tiene que ver pues con el cuerpo y los entrelazamientos corporales. Los entrelazamientos corporales, territoriales y atmosféricos. Y obviamente son entrelazamientos corporales y climáticos, pero también corporales y arquitectónicos, en la medida que las urbes han adquirido una importancia no solamente demográfica, sino en la incidencia de los comportamientos, de las conductas y también de las creaciones e invenciones de las sociedades modernas, pero también en las formas de violencias singulares y polimorfas de las sociedades modernas. Pero también nunca dejar de tomar conciencia el locus, desde donde se piensa, desde donde se dice, y cómo se dice, cómo se piensa, en tanto que se desarrollan formas de comprensión, formas de entendimiento, formas de conocimiento y de interpretación de estas realidades efectivas. Entonces, la premisa tiene que ver con el pensamiento y el cuerpo. La capacidad de pensar está en el cuerpo, es corporal. Tiene que ver, pues, con la vida. Si ustedes quieren, con la vida misma y específica del ser humano, en su propia historicidad y singularidad y actualidad. Pero nunca hemos de olvidar que aquello que llamamos pensamiento también es una capacidad de la vida misma, en tanto que la vida es memoria sensible y es inteligencia sensible. Y nosotros hemos ido más lejos especulando con esa tesis que hemos expuesto en uno de nuestros ensayos, que dice que la materia es vida. Y obviamente esto quiere decir que ya la vida se encuentra en la materia, y la materia en su propia diferencia y complejidad también, en la medida que la materia es energía. Y la materia tiene que ver con las cosas fundamentales del universo, que son composiciones de partículas singulares e infinitesimales, pero también que son ondas. Esta perspectiva de las ondas, de la teoría de las cuerdas. Entonces estamos pues ante una concepción que no deja de ver y no deja de vigilar, tener conciencia
de cómo se está pensando cuando se piensa algo. Diremos, cuando se piensa algo. Es algo también condiciona el propio pensamiento desde la experiencia de ese algo. Entonces, el pensamiento tiene que ver con la experiencia, con la interpretación de la experiencia, y por lo tanto con la interpretación de la experiencia, que es la propia interpretación o preinterpretación anterior, corporal, que es conformada a partir de las propias composiciones sensibles corporales. Y obviamente, en la medida que tenemos que entender que se trata de fenómenos sociales, no podemos olvidar que si se tratara del sujeto, vamos a usar provisionalmente ese término, estamos hablando también de entrelazamientos de sujetos, de entrelazamientos subjetivos, de intersubjetividades. Y por lo tanto el alcance del pensamiento tiene que ver, si ustedes quieren, también no solamente con la historia de la cultura, sino con la historia del pensamiento mismo, o lo que llamaba Foucault a un principio, la historia o la arqueología de las estructuras del pensamiento. Y obviamente cuando hablamos de pensamiento no es solamente el pensamiento de un individuo, porque un individuo por sí solo no existe. Un individuo existe en un contexto o en contextos sociales. Y el individuo existe en la medida que existe interacciones entre mónadas, para utilizar ese término de Leibniz, que también utiliza Deleuze y también de alguna manera retoma Peter Sloterdijk. Entonces, lo que queremos decir en esta exposición es que nos estamos situando, es una manera de situarse en un contexto, en una atmósfera, a la vez teniendo en cuenta la comprensión de esa atmósfera, de los cambios atmosféricos, pero también de los cambios y composiciones atmosféricas, porque, como dice Peter Sloterdijk, lo que hacemos es incidir en la atmósfera y por lo tanto capturar la atmósfera, y que se llama crear artificialmente atmósferas específicas en las ciudades, en las urbes, en las casas, en los departamentos, en la forma como administramos un clima artificial a través de dispositivos e instrumentos y máquinas. Entonces, estamos precisamente generando fenómenos atmosféricos que a su vez, digamos, generan determinadas predisposiciones corporales que a su vez generan determinados estados de ánimo. Y por lo tanto todo eso tiene que ver pues con la complejidad misma de nuestra propia existencia. Entonces, eso de ser en el mundo adquiere una connotación compleja en estos distintos planos y espesores de intensidad articulados, integrados de manera dinámica. Entonces, por ahí van las premisas de las que estamos partiendo. Estas premisas trascienden, se transmiten, son como ejes en las formas del pensamiento más desarrollado, más elaborado, en la medida que ese trabajo sobre la experiencia social o sobre experiencias específicas, esa labor de investigación y analítica va a recoger precisamente estas premisas en el desarrollo del análisis, pero también en las conclusiones. De eso no hay que olvidar, es decir, estamos condicionados, el pensamiento está condicionado, lo que se dice a través del pensamiento está condicionado, es decir, las formas de expresión están condicionadas, es decir, no podemos olvidar esas condiciones de posibilidad que siempre están presentes, que son condiciones existenciales, pero también son
condiciones biológicas y culturales y sociales, en el sentido de que estamos también atravesados por relaciones sociales y estructuras sociales. Entonces, toda esta composición compleja ya tiene pues su historia o sus historias múltiples, entrecruzadas. Y todas estas historias se conectan y se articulan en determinados contextos específicos, dando lugar a la posibilidad de una descripción específica de una realidad específica. Bueno, entonces depende de lo que vamos a tratar. En nuestras alocuciones teóricas y también en nuestros escritos teóricos, hemos mantenido una perspectiva teórica, crítica teórica o de la teoría crítica, y también hemos mantenido ciertas preocupaciones que han sido constantes. Una de esas constantes cada vez más notorias tiene que ver con la crítica de las dominaciones y la crítica del poder. Y por lo tanto la crítica de un tipo de estructuras del sujeto que ha impreso la civilización moderna, que no tiene que ver solamente con el individuo, porque sería reducir, digamos, a un supuesto átomo, siendo el átomo también una composición de partículas infinitesimales y siendo lo que estamos diciendo una metáfora. No hay posibilidades de entender algo aislado, sino en sus composiciones, en sus asociaciones. Y por lo tanto lo que no se puede perder de vista son estas composiciones y estas asociaciones de las mónadas. Entonces, la crítica de las dominaciones y la crítica del poder ya adquieren no solamente otras connotaciones, sino otras formas de expresión y nos llevan a otras conclusiones, otros desenlaces del pensamiento crítico. Para no alargarnos en el rodeo de la exposición, podemos optar por ejemplos. Si nos situamos en la pregunta sobre las violencias polimorfas, específicas y singulares, desprendidas de la situación de la civilización moderna en las sociedades específicas y en las formaciones sociales específicas, vamos a ver que estas preguntas, si salimos del sentido común, de los sentidos mediáticos, de los sentidos mismos académicos que se han venido transmitiendo y que básicamente se circunscriben a costumbres bastante circunscritas y acotadas y por lo tanto limitadas, que no terminan de dar cuenta de la complejidad de estas violencias. Entonces, si recurrimos a esta forma de pensamiento atmosférico, ecológico y estético, a esta su capacidad o este bagaje o know-how crítico que tiene, a sus potencias y posibilidades, las respuestas a estas preguntas tienen que ver básicamente con la comprensión de los itinerarios, las genealogías de estas violencias, no solamente en la historia de la civilización moderna, sino en la historia de las civilizaciones, pero además en conexión de las violencias mismas desatadas por las sociedades humanas respecto a sus entornos y en el contexto mayor respecto al planeta. Entonces, todo está conectado.
para decirlo de manera simple. La llamada violencia contra la mujer no solamente entonces responde a lo que hemos llamado desde Derrida, desde su libro Políticas de la Amistad, la fraternidad masculina, la fraternidad de machos, que es como una especie de complicidad que da lugar al patriarcalismo o a las formas patriarcales persistentes, sino también tiene que ver con otras violencias desatadas por la sociedad y específicamente ahora por la sociedad moderna, porque es una sociedad que crece y se desarrolla a expensas de los ecosistemas, de la ecología, de la armonía y armonización dinámica planetaria. Es decir, que se desarrolla a partir de la destrucción ecológica. Entonces, la violencia contra la mujer está conectada con la violencia contra los ecosistemas, diremos contra la vida. Entonces la pregunta no solamente va a tener que ver por qué esa violencia contra la mujer, por qué esa incidencia, ese índice de los feminicidios. Y las respuestas no solamente van a tener que ver con aquello que hemos llamado el miedo a la mujer, o la guerra contra las mujeres, que data desde la guerra larga contra las brujas, en la casa de brujas, que es una guerra contra los bienes comunes. Por lo tanto, era una guerra civilizatoria. Entonces hay un parangón con la Guerra Santa, en la medida no solo que se considera a la mujer de los bienes comunes como endemoniada, sino en la medida que la Guerra Santa era una guerra contra el mal, y la guerra civilizatoria es una guerra contra otras formas inmanentes e inherentes de civilización posibles. Y por lo tanto se impone, por la correlación de fuerzas, un tipo de civilización que es la civilización moderna, que se ha llamado civilización del modo de producción y capitalista y civilización del sistema mundo capitalista, que es una precisión mucho más cabal que el concepto de modo de producción, y mucho más apropiado por la propia complejidad que abarca el concepto del sistema mundo. Entonces, desde esta perspectiva, se puede entender el fracaso de las políticas que tratan de resolver el problema de la violencia contra la mujer a partir de procedimientos administrativos, de procedimientos jurídico-políticos, de procedimientos jurídicos, de leyes, a partir de concientizaciones y campañas mediáticas y escolares. Porque todos estos dispositivos terminan siendo insuficientes. Y la pregunta es, ¿por qué son insuficientes? Porque en vez de resolver el problema persiste, inclusive en determinadas situaciones, los lugares parecen más bien crecer e intensificarse. Y a partir de lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo es de que hay otras connotaciones, otros espacios, otros planos de intensidad, otros espesores que no se toman en cuenta. Es decir, no se toma en cuenta una mirada más compleja. No se toma en cuenta, por ejemplo, digamos, esta vinculación de la violencia contra la mujer con otras violencias, con el contexto de violencias polimorfas en distintos planos de intensidad. Y en la medida de que se dejan sueltas otras violencias, no se puede resolver el problema de la violencia contra la mujer porque están conectadas. Y no solamente nos referimos a la violencia racial, sino nos estamos refiriendo a otras violencias, las violencias políticas,
que tienen que ver con las usurpaciones políticas de la casta política, que tienen que ver inclusive con temas insospechados, que que han sido tratados por Foucault y por Bourdieu. Esas violencias que tienen que ver matizadas con la educación, la forma de educar. Por más que se hayan modernizado, amplificado, adquirido dispositivos cada vez más amplios e inclusive sueltos, hay un formato de la educación que termina de alguna manera escondiendo pues un tipo de violencias, diremos de manera directa, sobre el cuerpo, es decir, un tipo de control y administración de la potencia corporal y dirigiéndola de alguna manera a las finalidades que se propone la civilización moderna, o una estructura de poder o un diagrama de poder, que pueden tener que ver no solamente con el castigo y con la disciplina, sino con el control, o con formas que aparentemente más abiertas de los diagramas de poder y dominación. Y sabemos con Foucault que no desaparecen los distintos diagramas, sino que se rearticulan. Entonces, en ese sentido, la problemática que hay que resolver es mucho más compleja. Por más que nos situemos solamente en la violencia contra la mujer, el que nos concentremos en la intensificación y esta extensión de esta violencia en términos de indicadores aritméticos como el del feminicidio, la comprensión de la complejidad de las causas complejas de esta violencia tienen que ver con el contexto de otras violencias que también están imbricadas. Entonces, de lo que se trata es de tener predisposiciones, si ustedes quieren, políticas y sociales y culturales, no solamente respecto a específicas violencias, sino al conjunto de las violencias mismas, heredadas y presentes. Entonces, se entiende que la resolución de estas problemáticas tienen que ver con el cambio civilizatorio, es decir, con la desestructuración de una civilización que hemos llamado la civilización de la muerte, que es la civilización moderna. Y obviamente no estamos hablando en el sentido de mal y bien, no estamos endemonizando a la civilización moderna, sino estamos mostrando su complejidad, porque varias veces hemos dicho que la modernidad también ha generado aspectos de liberación, sobre todo un principio, no solamente de flujos poblacionales, flujos demográficos, sino flujos de potencias sociales. Pero los resultados no solamente se dan en ese sentido, es decir, los resultados se dan de acuerdo, para hablar en términos generales, en términos de campos de correlaciones de fuerzas, y terminan conjugándose efectos, si ustedes quieren, para decirlo esquemáticamente, positivos y negativos. Y en la medida que la modernidad ha ido avanzando, los efectos negativos, los desenlaces negativos ahí han venido adquiriendo mayor preponderancia. A tal punto que ahora, digamos, tenemos más efectos negativos, para decirlo en términos muy simplones, que efectos positivos de la civilización moderna, y por lo tanto se requiere, para resolver todos los problemas, no solamente los específicos de la violencia contra la mujer y de los feminicidios, sino otros problemas, otras problemáticas de la violencia específicas, raciales, de discriminación o políticas, para resolver este conjunto de problemas. O para resolver más bien cada uno de estos problemas, tenemos que tener una comprensión de la imbricación de todas las violencias que han venido desarrollándose genealógicamente. Entonces, la crítica requiere
una crítica, si ustedes quieren, deconstructiva de todas estas complejidades, de todos estos planos de intensidad y de todos estos expresores de intensidad articulados, integrados. Por eso, no solamente adquiere sentido hablar de un desmantelamiento de la civilización moderna, de una transformación civilizatoria, de la transición a otra civilización, que tiene que tener características ecológicas, porque no puede haber la sobrevivencia, no puede darse la sobrevivencia humana sin la reinserción de las sociedades humanas a sus ciclos vitales planetarios, porque siempre ha formado parte de los ciclos vitales planetarios, los ciclos ecológicos, y porque si quiere seguir sobreviviendo tiene que rearticularse, tiene que formar parte de las armonizaciones de la complejidad planetaria. Entonces, para decirlo en términos de viejas discusiones, a la que no volvemos, pero vamos a usar metafóricamente para entender lo que estamos diciendo y el alcance de lo que estamos diciendo, no se trata de reformas civilizatorias, sino se trata de revoluciones civilizatorias. Las reformas van a dilatar la enfermedad, las enfermedades, las connotaciones y los desarrollos de la violencia, los despliegues de la violencia. Pueden dar paliativos, dar lapsos más o menos aparentemente de soluciones democráticas, pero a la larga, en la medida que persiste la causalidad de estos fenómenos, del fenómeno de la violencia, que están articulados precisamente a la complejidad que hemos descrito, no se resuelve el problema. Entonces es importante una revolución civilizatoria. No solamente una revolución social, una revolución política, una revolución cultural, sino civilizatoria. Civilizatoria, es decir, en el sentido atmosférico, ecológico y estético, en el sentido de nuestra modificación total, completa, de nuestra articulación con el planeta y con sus ciclos vitales y con sus ecosistemas y con sus territorialidades y sus climas. Entonces, digamos, la respuesta a esta complejidad, a esta problemática, es también de alcance complejo. Requiere una predisposición compleja, una predisposición de los dispositivos y de los instrumentos para intervenir y de las voluntades también complejas. Complejas en el sentido que tienen que abarcar los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad. No se van a resolver estos problemas. Y eso sí se puede hacer. Somos conscientes de que puede hacer, que estamos en condiciones de posibilidad de hacerlo por los alcances mismos de la ciencia. Si ustedes quieren, de la ciencia moderna, pero que está restringida, circunscrita, atrapada, controlada, capturada por una forma de utilizar esta ciencia como técnica y de una técnica que está utilizada en el sentido de la acumulación de capital. Es decir, una ciencia y una técnica que están instrumentalizadas para conseguir la ilusión en base, digamos, a una magnitud macabra de la muerte ecológica. Entonces, la convocatoria es total. En términos metafóricos, pero también en términos, digamos, de los alcances de lo que tenemos que hacer. Es una deconstrucción total de las subjetividades, de los sujetos, de las concepciones, de las estructuras, no solamente de poder, no solamente sociales, sino de la civilización moderna. Y esto no implica, no quiere decir de ninguna manera una apreciación tan simplona que
considera que es volver atrás, como si la historia fuera pasado, presente y futuro en una especie de linealidad, ¿no? La historia, tal como la concebimos, tal como se ha desarrollado la historia contemporánea, es una historia que no es lineal, es una historia también compleja. Es decir, una historia que se mueve casi como las dinámicas de la simultaneidad en los tejidos del espacio-tiempo territorial, social, cultural. Y en ese sentido, la exigencia del cambio, del trastocamiento profundo, estructural, institucional y civilizatorio, es no solamente una emergencia, es una urgencia por la magnitud de la crisis climática, para usar el término que se está usando, que ya amenaza la sobrevivencia de la humanidad. Y en ese sentido, no se puede esperar, hay que actuar ya. Y hay que actuar ya, digamos, de esta manera, de una manera completa. Hay que actuar con un pensamiento crítico, mayúsculo, complejo. Hay que actuar ya en la medida que se desprenden dispositivos de deconstrucción y de diseminación institucional, pero también con flujos creativos de lo que podemos llamar las condiciones de posibilidad de la civilización ecológica. No hay tiempo, pero estamos en condiciones de actuar de esa manera. El problema y la pregunta es, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué diferimos esta solución? Y hemos visto que en parte se debe precisamente a los dispositivos que hemos heredado, tanto del orden mundial como de los Estados-nación, que tienen que ver no solamente con sus estructuras burocráticas, sino con sus estructuras anacrónicas, que obviamente impiden tomar conciencia de la magnitud de nuestra crisis y de la amenaza. Entonces hay una urgente convocatoria a las sociedades y a los pueblos a actuar, de apropiarse precisamente no solamente de los datos y de las magnitudes, del conocimiento, de lo que ya se sabe sobre la crisis climática, la crisis ecológica, y también, digamos, en términos de lo que se ha ido avanzando fragmentariamente la crisis civilizatoria. Apropiarse y actuar de una manera consensuada y mancomunada. Es decir, porque la responsabilidad del ser humano es con la vida. No es con sus ilusiones, ni con sus instituciones, ni sus imaginarios, y mucho menos, obviamente, con la civilización moderna, que es la civilización de la acumulación de lo abstracto, del valor abstracto, no solamente de capital, de un valor abstracto inclusive deteriorado por los medios de comunicación, de la cultura, de la banalización, de la trivialidad, que forma parte de la decadencia. Entonces, hay que actuar, y hay que actuar contra estos dispositivos, contra este orden mundial, contra estos estados-naciones, contra estas formas burocráticas persistentes y anacrónicas. Hay que desmontarlas de manera inmediata. ¿Y por qué hay que desmontarlas? ¿Por qué se sustituyen? Se tienen que sustituir por aquellas formas democráticas, más democráticas, de deliberación, de formar consensos y de formar consensos operativos para la acción, como salvar los territorios, salvar los bosques, salvar las condiciones atmosféricas, salvar los seres orgánicos, las sociedades orgánicas, salvando también a las sociedades humanas. Entonces, tiene que haber una conciencia, pero también una conciencia crítica y una crítica de la conciencia, porque la conciencia tiene que transformarse, tiene que adquirir las dimensiones de la complejidad ecológica, no solamente una conciencia humana,
Y el humano tiene que entender que no solamente es humano, sino que es nichos ecológicos, son nichos ecológicos. Estamos articulados a los demás seres. Somos seres en devenir y tenemos que empezar a aprender a actuar como seres en devenir, no solamente como humanos. Estos son los alcances de esta exposición, que son como ya consecuencias de nuestras lecturas de esferas, de lo que nos ha enseñado Peter Sloterdijk. Aquí no estamos exponiendo sus sugerentes tomos y eruditos tomos de esferas 1, 2 y 3, sino que estamos utilizando los alcances, las enunciaciones, la comprensión compleja, estética, ecológica y atmosférica de la crítica a la civilización moderna que logra Peter Sloterdijk para precisamente avanzar más allá de lo que habíamos llegado con nuestra crítica y nuestras convocatorias políticas. Entonces, aquí terminaríamos esta exposición y dejaríamos, digamos, en esta incertidumbre del desarrollo mismo de la exposición, de sus desenlaces y sus conclusiones, puesto que pensamos seguir abordando el tema de la manera más apropiada, es decir, tocando problemáticas y también exponiendo aspectos que son sugerentes de esferas, pero también obviamente no prescindir de nuestras observaciones a el desarrollo interpretativo de esferas. Aquí terminamos esta exposición y quedamos en la espera de su continuidad.